Vamos a hablar de bullying y una problemática que genera mucha preocupación y cada vez más. Y sobre todo también en el ámbito escolar, ¿no? Donde los chicos se juntan con otros pares y ahí se empiezan a notar las diferencias. Y ellos hacen notar estas diferencias. Más de la mitad de los estudiantes aseguran que hay discriminación en la escuela. Esto se desprende de un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación. El informe es cómo perciben la convivencia escolar los alumnos y directores de secundarios. Y a partir de este informe, bueno, este porcentaje y este dato que realmente es preocupante. Y lo más importante es que hay que ocuparse de esto. Vamos a conversar con Alejandro Casto Santander, que es especialista en educación de Mendoza y además autor de este informe. ¿Cómo estás, Alejandro? Querido, un placer, como siempre, conversar con vos. ¿Cómo te va, Mercedes? Un gusto. Sí, un gusto, aunque el tema no sea tan agradable, porque realmente, ¿cómo preocupa el bullying? Quizás no es la noticia de las portadas de los diarios, ¿no? Pero digo, ¿cuánta discriminación hay, cuánta burla hay en las escuelas? Y qué interesante lo que ustedes hicieron de ver cómo perciben desde adentro, ¿no? Los estudiantes y los directivos. Sí, así es. Tomamos las pruebas Aprender 2019, hay formularios anexos que tiene la prueba. En este caso eran los alumnos del secundario del último año. Sí. Si no, te aseguro que las cifras hubieran sido peor, ¿no? ¿Por qué? Porque en general la investigación nos dice que cuando te van acercando ya a la finalización del secundario, bajan, los niveles de violencia bajan, ¿no? Y la mirada que tienen sobre el clima social escolar es distinta. Así que podría haber sido peor. Pero bueno, lo que apareció ahí fue en el tema de la discriminación, todo lo que tiene que ver por aspecto físico, prácticamente el 75% denunciaba que se producían estos hechos, sobre todo burlas, ¿no? Desde lo físico. Y luego desde lo que eran las características personales era un 68%, ¿no? Claro. El tema, por ejemplo, de la religión, nacionalidad, etcétera. Alejandro, me interesa que diferenciemos, porque ustedes entrevistaron, encuestaron a estudiantes y a directivos. ¿Por qué a ellos dos, a estos dos estamentos de la educación, y qué diferenciación encontraron entre ambos estamentos? Había un desencuentro. Un desencuentro total, ¿no? Esto que estamos diciendo, estas cifras tan altas, ¿no? 75 de discriminación física, 68 desde lo personal. Los directivos en un 80% manifestaban que el problema de la convivencia era un tema menor. No era un tema que realmente no preocupaba. Entonces, lo primero que surge de esto es que si no es un tema importante, no es un tema que se va a pensar, no se van a pensar estrategias, no se va a organizar la escuela, ¿no? Para trabajarlo de la manera que corresponde. ¿Y por qué te parece que los directores no lo perciben? ¿Porque existe? Si los mismos estudiantes te dicen que sí. Sí, hay muchas causas, ¿no? A mí me sorprendió también porque en general esta respuesta la podías tener hace más de 20 años. Claro. ¿No? Cuando de hecho lo preguntábamos y daba un poco más tal vez, ¿no? De que los directivos estaban a favor, ¿no? de la buena convivencia, como que había buenos climas, pero hoy ya decirlo me suena muy responsable, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos, el bullying, por ejemplo, ya cumple desde la investigación 50 años, ¿no? Cuando empieza Olveus en Noruega a hablar del tema y se empieza a investigar, es un tema que está metido, pero si no queremos tocar bullying, el clima general, ¿no? Los estudiantes en general dicen que no hay buen clima en sus escuelas, ¿no? Así que esto me parece que está faltando diálogo también, o por lo menos hacer una evaluación diagnóstica con los estudiantes. Sí, y hay que hacer con eso, ¿no? Porque si los estudiantes, que son los que están yendo a la escuela, no se sienten cómodos y notan estas diferencias, imagínate, ahí hay que hacer hincapié, ¿no? Porque la escuela tiene que ser un ejemplo, pero tiene que venir de arriba. Exacto. Aparte, esto se une al otro estudio que hicimos en marzo del 2020, que se vio un poco oculto, ¿no? Justo empezábamos la pandemia, en donde se mostraba la incidencia. Ahí habíamos tomado las pruebas PISA 2018 para ver qué pasaba con aquellos estudiantes que sufrían violencia en el aprendizaje de la matemática. Y ahí nos dio que si sufrían violencia física, rendían 41 puntos menos. Y 40 puntos para la OCDE significa como haber perdido un año escolar de aprendizaje, ¿no? Es mucho.
Bueno, Alejandro, te quiero agradecer muchísimo. Siempre es tan útil conversar con vos. ¿Dónde podemos encontrar este informe para la persona que le interesa? Porque es muy rico, digo, para leerlo con detenimiento. Entrando a la web de Argentinos por la Educación, ahí está ese estudio y otros más, ¿no? Ahora hay un estudio nuevo en donde se ve el impacto de la pobreza en relación a la educación. Bueno, en otro momento lo charlamos también a eso, justo ahora que se conocieron los números de la pobreza. Te mandamos un enorme beso y gracias como siempre. Un abrazo, que sigas bien, Mercedes. Vos también.